Hola, mi nombre es Marcelo Savignone y a partir de ahora vamos a comenzar un viaje fantástico. Acompáñenme, les aseguro que juntos descubriremos lugares maravillosos y personajes sorprendentes. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de los mitos clásicos. Desde tiempos muy remotos, el ser humano buscó explicaciones acerca del origen del mundo. ¿De dónde venimos? ¿Cuál fue realmente el origen de todas las cosas que nos rodean? Distintos pueblos, para responder algunas de estas preguntas, crearon bellas historias llamadas mitos. ¡Opa! ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Tengo algo que te va a ayudar a ver las cosas de otro modo. Ver de otro modo. Con cada uno de estos objetos podés ver cómo veían el mundo las distintas civilizaciones. ¡Cuántos anteojos, antiparras! ¿Y por esto tanto suspenso? Bueno, suspenso. Próbatelo y vas a ver. Bueno. A ver. Chinos. ¡Opa! Chinos, ¿eh? ¡Oh, la! A ver. Mayas. ¿Mayas? ¡Opa! Sí. Mayas, A ver. Hindúes. ¡Oh, la! Hindúes. Hindúes, sí. La palabra griega mitos quiere decir historia o relato. Los mitos explican los fenómenos naturales y temas difíciles de comprender, como por ejemplo el origen del universo o el origen del mundo. Mirá lo que encontré. Región andina. Está bueno, ¿no? Sí. ¿Vamos? Por supuesto. Un templo inca. El dios del cielo, Pachacamac, y la diosa tierra, Pachamama, tuvieron dos hijos gemelos, un varón y una mujer. El dios Pachacamac murió ahogado en el mar. La diosa tierra quedó sola con sus hijos. Una noche llegaron a una cueva, habitada por un hombre semidesnudo llamado Huacón. En el fuego hervían unas papas en una olla de piedra. Huacón, dirigiéndose a los niños, les pidió que fuesen a traer agua, pero el cántaro que les dio estaba rajado, y por esa causa los niños tardaron en regresar a la cueva. Durante la ausencia de los hermanos, Huacón intentó seducir a Pachamama, y al no lograrlo, la mató. Al regresar los gemelos preguntaron por su madre, y Huacón les dijo que no tardaría en volver, pero los días pasaban sin que apareciera. Un día, Huaychau, el ave que anuncia la salida del sol, se compadeció de los niños y les contó la suerte de su madre. Les aconsejó que huyan. Los dos hermanos obedecieron y en su huida se encontraron con Añas, la zorra, que les ofreció refugio en su madriguera. Esa noche, la niña soñó como ella lanzaba su sombrero al aire y allí quedaba. Y lo mismo sucedía con su ropa. Al despertar, se lo contó a su hermano, y mientras intentaba entender el significado del sueño, vieron bajar del cielo una larga soga.
Sorprendidos, decidieron trepar por la cuerda y ver a dónde les conducía. Subieron y subieron, y llegaron al cielo donde hallaron a Pachacamac, que se había apiadado de ellos por sus desventuras. Reunidos con su padre, fueron convertidos el niño en el sol y la niña en la luna. En cuanto a Pachamama, quedó para siempre bajo la forma de un imponente cerro nevado llamado hasta el día de hoy La Viuda. Ah, ahora entiendo. Entonces Pachacamac premió a la Pachamama por su fidelidad con el don de hacer fértil la tierra. Claro, el Dios del cielo envía las lluvias a través de la Pachamama y fertiliza las tierras y hace que broten las plantas. Entonces, el origen de este mito surge por la necesidad de mantener un equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Por supuesto. ¡Qué buen dibujo! Sí, estoy dibujando algo sobre la Pachamama. La Pachamama. Pachamama es la divinidad incaica que desde el Perú hasta el norte argentino es protectora de las cosechas, de la reproducción de los animales, del normal desarrollo de las estaciones, las lluvias, todo lo que tiene que ver con la alimentación y el crecimiento de un pueblo. Completita la Pachamama. Sí, sí, sin ninguna duda. ¿Y por allá qué hay? Hay otras cosas muy interesantes. Bueno, aquí estamos junto al fuego, ¿no? El fuego que nos da calor y que en todas las civilizaciones tiene que ver precisamente con ese paso de la vida más primitiva a la vida más cultural, digamos, ¿no? Porque el fuego sirve para, bueno, por supuesto, para protegerte del frío, pero también sirve para cocinar los alimentos, para endurecer las cerámicas. Y luego, cuando empiezan los laboreos de metales, el fuego también sirve para fundir metales, para fabricar armas o instrumentos de labranza. Qué bueno, qué bueno. Claro, el fuego es como un regalo. Todas las civilizaciones lo vieron o como un regalo o como un robo hecho a los dioses, pero una transmisión de lo divino a lo humano, ¿no? Claro. Y tengo una pregunta. ¿Qué es el mito? Bueno, el mito es un pensamiento, una historia, una narración que tiene generalmente como personaje central un héroe o una transformación, pero el mito en cada civilización señala una manera esencial, una cuestión fundacional de esa civilización. Hace un rato hablábamos de la Pachamama, por ejemplo. Digamos, el pensamiento incaico está reflejado en ese mito. Los mitos de transformación que tenemos, por ejemplo, en la Argentina, personas transformadas en árboles, muchos en los cuentos de Horacio Quiroga aparecen, por ejemplo, animales que hablan o animales que fueron seres humanos, etc. Pero el pensamiento mítico se opone en la antigüedad al pensamiento racional, porque se pensaba que el mito, en rigor, no tiene una lógica interna. Apunta más bien a emociones, a cuestiones irracionales. Por ejemplo, Hércules, ese forzudo enorme que hizo tantos trabajos, 12 trabajos a lo largo de toda Europa, ¿no? Y que lo inmortalizaron los griegos, precisamente. Griegos, dijiste griegos. Yo tengo algo acá. Aguardame un segundito, Alfredo, que voy a buscar algo. ¿Alfredo? Qué raro, ¿dónde se habrá metido? Bueno. ¿Cómo me decías, Alfredo? Y bueno, Hércules hizo 12 trabajos que están tomados en rigor como un castigo, pero que tienen la importancia de haberse realizado en distintas regiones de Europa. De modo que, por ejemplo, abrir el canal de Gibraltar en la zona oeste o capturar a Caco, el ladrón de vacas, en Italia. Bueno, uno podría ir viendo cómo esa figura es una especie de deidad unificadora. Por eso Virgilio en la Eneida lo pone a Hércules como un héroe paneuropeo, digamos, ¿no? Todo un símbolo, ¿no?
¿Nos podés contar acerca de los dioses griegos? Bueno, la historia es muy larga de la religión griega, pero digamos, en el momento de mayor esplendor, una religión politeísta, están los grandes dioses que se reparten el universo, digamos. Zeus, dios del cielo y de la tierra sólida. Poseidón, del mar y de las aguas en general. Y Hades, el dios del infierno, pero no el infierno entendido como nosotros, sino el mundo subterráneo. Pero después estaban otros dioses, cada uno de los cuales tenía su particularidad. Por ejemplo, Apolo, que era el conductor de las musas y por eso protector de las artes de alguna manera, ¿no? Diana, que es la representación de la luna, es la hermana de Apolo, es la patrona de los animales del bosque y es también la que protege a las mujeres que van a dar a luz. Y lógicamente Palas Atenea, la patrona de Atenas, que también es protectora de las artes, de las artes de la guerra incluidas. Bueno, ni que hablar Dionisos, con todo el tema, si es Dionisos y Baco es el mismo dios, hay opiniones diversas. Bueno, y ellos tenían su vida doméstica y allá vivían todos juntos con sus peleas y sus reconciliaciones en el Olimpo. Podríamos ir a conocerlo. Me encantaría. Porque es un lugar geográfico determinado. Sí, al Olimpo me voy. Olimpo a 10 pasos. Allá vamos. Pisando nubes, ¿quién lo iba a decir, Y claro, porque estamos en el cielo, la tierra está lejos. Y bueno, hablando de tierra, para explicar por qué la tierra renace cada vez que llega la primavera, los griegos acudían al mito de Perséfone. ¿Perséfone? Ahí la tiene. Perséfone es hija de Zeus y Deméter, diosa de la fertilidad y el trigo. Su tío Hades, hermano de Zeus, dios de los infiernos, se enamoró de ella. Un día la raptó y la llevó a los infiernos. Deméter inició largos y tristes viajes en busca de su adorada hija, durante los cuales la tierra se volvió estéril. Zeus ordenó a Hades que devolviera a Perséfone, pero la joven había sido encantada y no podía alejarse por mucho tiempo de los infiernos. Por eso Zeus buscó una solución. La joven se vio condenada a vivir 6 meses en la oscuridad con Hades y otros 6 meses con su madre. Su ausencia provocaba el invierno en la tierra, y el regreso de Perséfone con su madre producía la primavera, la fertilidad. Entonces, ¿Perséfone es la versión de los griegos para explicar los ciclos de la naturaleza? Claro, como vimos antes, en la cultura andina, la Pachamama, a pesar de que son dos culturas que entre sí no tienen un vínculo, ¿no? Claro. Previo, la Pachamama también daba a los hombres los ciclos, la fertilidad, etc. En general, en todas las culturas, hay dioses que le dan cosas a los hombres y seres intermedios que le transmiten esa divinidad. Claro, por ejemplo, Prometeo. Claro, Prometeo, por ejemplo, le roba el fuego a los dioses para dárselo a los hombres. Pero claro, recibe un terrible castigo por eso. Claro. Ahí lo ves. Prometeo. Zeus era el dios que mandaba al resto de los dioses. Tenía un carácter muy vengativo y sanguinario. Su palabra era la ley. Prometeo era primo de Zeus. Juntos lucharon contra los titanes. Estos eran la raza de dioses más primitiva y violenta. Cuando Zeus organizó el imperio de los dioses, decidió borrar de la faz de la tierra a los mortales. Prometeo trató de convencerlo para que los dejara en paz. Zeus aceptó, pero les quitó el fuego, lo que provocó que Prometeo se rebelara. Fue al Olimpo, robó un carbón encendido, lo escondió en el hueco de una caña y les devolvió el fuego a los mortales. Así Prometeo se convirtió en el protector de los hombres. Les enseñó matemática, medicina, navegación y astronomía. Les enseñó a usar el arado y los animales para trabajar la tierra.
y también cómo construirse casas en lugar de habitar en cuevas oscuras. Prometeo hizo una cosa más. Encerró en una caja todos los males del mundo. Le pidió a su hermano Epimeteo que cuidara de la caja. Zeus, en venganza, pidió a Hefesto que fabricara una hermosa mujer de barro. La llamó Pandora y se la envió a Epimeteo como regalo de los dioses. Epimeteo se enamoró locamente de Pandora y se casó con ella. Cierto día, llevada por la oscuridad, Pandora abrió la caja y todos los males se desparramaron por el mundo. Solo quedó, atrapada en los bordes de la caja, la esperanza. Luego Zeus castigó a Prometeo. Lo encadenó desnudo en las montañas del Cáucaso. Allí un buitre le arrancaba trozos del hígado durante el día, causándole un dolor sin fin. Pero en la noche, el hígado volvía a crecer. Pobre Prometeo, encadenado, comiéndole el hígado. Menos mal que le crece a la noche, por lo menos. Sí, pero es un castigo muy grande porque es transmitirle a los hombres una parte de la divinidad. Claro. ¿No? Pero esa tradición sobre el fuego en casi todas las culturas aparece con distintas características, ¿no? Por ejemplo, en las tradiciones del Chaco paraguayo. ¿Chaco paraguayo? Sí. Alfredo, aguardame un segundito, un segundo nada más. Ya, bueno, Alfredo, si estás por ahí, Chaco paraguayo. Yo tenía algo, acá me lo dejé preparado. El Chaco paraguayo. Chaco paraguayo. Esto me vienen, a ver. Alfredo. Bueno, como te seguía diciendo, el tema del fuego en las culturas tiene que ver con un aprendizaje de algo trascendente. En el caso del Chaco paraguayo, el fuego se vincula con la cocción de los alimentos. Sin embargo, también el fuego, como elemento negativo, es el que puede provenir de las tormentas, de los rayos, etc., que es el elemento que diferencia al mito del Chaco paraguayo con el mito griego. Pero podemos ir a verlo. Bueno, vamos. Alfredo, ¿por qué vamos así? Que se vuela el pájaro. En los comienzos del mundo, cuando todavía no se conocía el fuego, uno de los hombres de la tribu vio un gran pájaro. El ave sacaba caracoles de un pantano y los llevaba hasta un árbol. Cuando el pájaro se marchó, el hombre se acercó al lugar y vio unos palos dispuestos en círculo, cuyos extremos, de color rojo, brillaban y daban calor. Cerca de los palos estaban los caracoles que el pájaro había puesto a cocinar. El hombre los probó y los halló tan deliciosos que se prometió a sí mismo que ni él ni los suyos volverían a comer comida cruda. Entonces tomó unos cuantos palos y escapó corriendo. En la aldea todos se acercaron alrededor del fuego y se dieron cuenta que la madera lo alimentaba. El ave voló hacia el cielo, donde formó una tormenta eléctrica. Así causó grandes destrozos. Cuenta el mito que las tormentas eléctricas se deben a este pájaro, que envía a los hombres fuego desde el cielo. Así como Zeus decidió vengarse del hombre enviándoles la caja de Pandora, este pájaro se vengó del ladrón. Claro, porque pareciera que un don tan grande como el fuego no puede regalarse o robarse impunemente. Claro. Los dioses no quieren dar toda su divinidad, y mucho menos con un intermediario, como Prometeo, en el caso griego, y, bueno, en este caso el pájaro. ¿Qué tienen en común estas historias? Bueno, tienen en común el robo del fuego, es decir, el robo de un elemento que pertenece a la divinidad para entregárselo a los humanos. ¿Por qué se consideran mitos? Primero porque los personajes de alguna manera son simbólicos o arquetípicos, y además porque tienen una idea fundacional y trascendente. ¿Qué quiere decir eso? Que es como explicar un principio de algo y de algo que luego tiene trascendencia. El hecho de que sean castigados también implica la idea de la justicia divina. Hay que distinguir lo que es un mito, por ejemplo, de lo que es una leyenda, porque el mito tiene elementos simbólicos, tiene una manifestación de una identidad del pueblo donde nace. Generalmente se busca
el origen de algo, como puede ser del fuego, de la fundación, de la creación, etc. Y puede tener también un sentido trascendente de la presencia de ese pueblo. En cambio, la leyenda es una historia por ahí fantasiosa, por ahí poco creíble, pero que tiene, lo interesante es el argumento de la leyenda, como puede ser los cuentos infantiles. Supongamos Caperucita Roja, La Bella Durmiente, etcétera, que casi todas están ambientadas en el norte de Europa y demás. Ahora, hay situaciones muy complejas, como por ejemplo los cantos homéricos o la leyenda del rey Arturo, por poner un ejemplo de la literatura pagana y uno de la literatura cristiana. Claro. En Homero, el viaje de Ulises, por ejemplo, la Odisea, es una serie de aventuras en el mar Mediterráneo. Cada aventura a lo mejor puede ser, formar parte de una leyenda, pero el viaje como elemento transformador es el mito. O sea, Ulises es una figura mítica y su viaje, no importa por dónde. Lo demás puede ser leyenda. Y en el caso del rey Arturo, el elemento básico es la búsqueda del Santo Grial. Es decir, el vaso donde Jesucristo en la última cena consagró, digamos, el vino como su sangre. Bueno, alrededor de ese viaje se hacen cantidad enorme de situaciones vinculadas, que son pequeñas historias llenas de magos, de brujas, de, en fin, hechizos y demás, objetos, la espada, por ejemplo, de Arturo, o la corona de tal o el anillo del otro. En cambio, la fábula es una pequeña imagen, una pequeña escena, a veces en diálogo, a veces en monólogo, de animales. Claro. Con una finalidad moralizante o ética, diría un griego, ¿no? Por ejemplo, la zorra y las uvas, la zorra salta pero no las alcanza, entonces dice, no importa, están verdes. Es decir, la zorra, como no puede hacer algo, lo desvaloriza con sus palabras. Y tengo una pregunta, Alfredo, ¿los mitos van evolucionando con el hombre? Ese es todo un tema, porque en rigor los mitos no mueren. Lo que pasa es que se reescriben. Los mitos se resignifican, ¿no? Por ejemplo, un mito que podría ser el del león que perdonó a su víctima en el circo romano, por ejemplo, Andrócles y el león. Claro. Con lo cual se quiere mostrar la nobleza del león y la maldad de los humanos que daban carne humana a comer a estos animales. Se ha escrito, incluso aparece en una crónica de la Fundación de Buenos Aires, en un lugar donde no había leones. Claro. Aparece con un animal que podría ser un puma o algo así. Aparece en otras culturas con un lagarto, por ejemplo, pero el lagarto no es confiable, entonces no es bueno como el león. Es decir, se aprovechan esos elementos para que, esos son, bueno, cuentos folclóricos, narraciones moralizantes, pero lo importante en ese caso es el resultado ético que se puede sacar. ¿Qué es el everismo? Evhémero de Mesina, que es un sabio griego del siglo IV a.C., intentó dar una explicación racional de los mitos, diciendo que, por ejemplo, los dioses, los héroes, los semidioses, en fin, todos esos personajes habían sido seres reales, hombres, que en algún momento se destacaron. Por ejemplo, él dice que Zeus seguramente fue un rey muy importante en un pasado remoto, y que con el tiempo sus hechos, sus hazañas, o como le quiera llamar, se fueron magnificando. Y entonces la gente lo elevó a un rango superior, a una categoría de Dios, en este caso, ¿no? ¿Los mitos pueden desaparecer? En rigor, todo mito se reescribe, se transforma, se adapta a las circunstancias. Hay unos pocos mitos básicos que son respuestas, llamémosle poéticas o metafóricas, a preguntas elementales del ser humano. ¿Qué somos? ¿Dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?
qué significa la vida, la muerte, ese tipo de cosas. Y después de eso aplicado a las fuerzas naturales, a la idea de Dios. O sea, se ven en la superficie una enorme cantidad de mitos, Claro. pero en el fondo son muy pocos. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo. Al contrario. Muchísimas gracias. Te Me va a tengo dar- que despedir. Bueno. Ahí va, ¿eh? Como vimos, la literatura tomó muchos de estos mitos para sus historias, pero también otras ramas del arte, como la pintura o el cine. Los personajes principales de estos relatos son dioses y diosas, héroes y heroínas, y numerosos seres extraordinarios como las sirenas, minotauros, los centauros y muchos otros. Ni los dioses ni los seres que los acompañan son todos buenos. Algunos son coléricos y vengativos, otros son nobles y valientes, algunos son deformes, otros bellísimos. Los héroes míticos se parecen a los hombres. La diferencia es que tienen un origen extraordinario y poseen poderes especiales. O sea que yo soy un héroe mitológico. Así, ¿y qué poderes tenés? ¿Querés que te muestre? No, deja, ¿para qué? Resumiendo, el término mitología es el conjunto de mitos de una cultura en particular. Por ejemplo, la mitología griega, la mitología egipcia. No hay pueblo del mundo que no haya creado sus propios mitos. Los aztecas, los celtas, los egipcios y los chinos, o los guaraníes. Claro, porque los mitos forman parte de la cultura y de la identidad de cada pueblo. Y como hemos visto, cada pueblo los crea a partir de la forma de observar el mundo. Hasta luego.